La vida cristiana requiere una total devoción a Cristo Jesús. Dios les bendiga, qué bueno que podamos estar una vez más en este momento donde cada semana compartimos la palabra de Dios. Bienvenidos a este grupo familiar. Nos da mucho gusto que se pueda dar el tiempo de poder estar escuchando la palabra de Dios usted con su familia. Y créame que es un tiempo donde usted va a ser edificado a través de la palabra de Dios. Así que iniciemos. La semana pasada iniciamos una serie de temas que tiene que ver con el hecho de que somos llamados a ser discípulos. Hoy es la segunda entrega en esta serie de temas y el tema de hoy, el día de hoy, estaremos hablando acerca del costo del discipulado. Y en este momento voy a estar leyendo allá en Mateo capítulo 10, versículo 39, a lo que la palabra de Dios nos dice de la nueva traducción viviente. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, dice Jesús, la salvarás. A manera de introducción, la semana pasada estuvimos estudiando acerca de cómo los discípulos fueron llamados por Jesucristo, a pesar del trasfondo que ellos tuvieron, y cómo la obediencia de ellos es digna de imitar. Esta semana, por otro lado, queremos adentrarnos en lo que implica ser discípulo de Cristo y el costo que esto conlleva. Y lo primero que debemos tener en claro, que Jesucristo nos llama, y eso es bien importante, Jesucristo nos llama a crecer en nuestra entrega y amor hacia Él. Es decir, nuestras prioridades, por lo tanto, deben estar bien establecidas. Quiero decir con esto que cuando tenemos prioridades por encima de nuestro compromiso con Dios, necesitamos rectificar y ordenarlas. Es decir, nuestras prioridades deben estar ordenadas, es decir, en el sentido de que lo que a Dios le interesa, mis propósitos con Dios deben ser prioritarios con cualquier otro interés que el mundo nos pueda estar ofreciendo. Entonces, eso tiene un costo. El discipulado, entonces, tiene un costo cuando usted y yo decidimos seguir al Señor. El primer aspecto en sus notas, número uno, es que nuestra entrega a Cristo debe de ser genuina. Y ese es el primer punto. Sabe que en algún momento de nuestras vidas es muy normal, muy común, que usted y yo hayamos tenido algún anhelo noble, como leer la Biblia, como el compartir del Señor Jesucristo con algún compañero de trabajo, dejar a un lado algún hábito dañino que podamos tener y, no sé, levantarnos a cierta hora para orar. Y todos estos son hábitos es un buen anhelo. Pero yo no sé, quizá podamos llegar a un momento en nuestras vidas en que no logramos eso y desistimos y fallamos, fracasamos en el intento. Pero sabe que no somos los únicos, en este caso, que hemos fallado. Usted recuerda al apóstol Pedro, que él le promete fidelidad al Señor Jesucristo hasta la muerte. Él le dice, si es necesario dar mi vida por ti, estoy dispuesto a morir. Pero conocemos la historia. Pedro, horas después de este hermoso anhelo que él tenía, él niega a Jesús mientras él estaba siendo entregado para ser crucificado. Por otro lado, también hay en Lucas 9:57, se narran las palabras de un seguidor del Señor Jesucristo, del quien no se menciona el nombre. Y este hombre le dice, Señor, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Sin duda, podemos ver que este personaje está tomando una decisión muy importante para un ser humano en su vida, es decir, seguir al Señor Jesús. Pero, sin embargo, la respuesta del Señor Jesucristo, quien conoce nuestras intenciones, el Señor conocía las intenciones del corazón de este muchacho, de este hombre. Y Jesucristo, conociendo sus intenciones, le demuestra
a este personaje lo que realmente él estaba buscando y Jesucristo le dice, los zorros tienen cuevas, le responde. Dice, ellos tienen dónde vivir las zorras o los zorros. Dice, y los pájaros tienen nido. Dice, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Sabe que seguramente este seguidor del Señor Jesucristo tenía intenciones más allá de lo que se percibe a primera vista. Es decir, él buscaba quizá el reconocimiento, quizá este hombre buscaba fama, buscaba privilegios de estar cerca del maestro. Y de manera indirecta, el Señor Jesucristo, quien ya conoce la intención de este muchacho, de este hombre, le dice, mira, no te puedo ofrecer lo que tu corazón busca de mí. Los zorros tienen donde dormir, los pájaros tienen su nido, el Hijo del Hombre no tiene nada de eso. Y lo que tú estás buscando no es por ahí. Es decir, podemos ver aquí, Jesucristo conoce mis intenciones. Por lo tanto, nuestra entrega al Señor Jesucristo debe ser sin condiciones o pretensiones egoístas. Es decir, nuestra entrega a nuestro Señor Jesucristo debe de ser en el entendido de que hay cierto costo. Hay algo que yo tengo que dar, tengo que dejar a un lado. Si quiero seguir al Señor Jesucristo como Él quiere que usted y yo lo sigamos. El segundo aspecto en sus notas tiene que ver con el hecho de que amar a Cristo por encima de todo debe de ser lo prioritario. Sabe que existe un conflicto entre el bien y el mal, el cual créame que es evidente en toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo, cuando usted y yo decidimos seguir al Señor Jesucristo, ese conflicto se hace mucho más real. Por ejemplo, podemos experimentar la tensión entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer, lo que usted quiere hacer y lo que sabe que tiene que hacer. Es decir, existe un conflicto muy real ahora que usted está en Cristo. Podemos experimentar, por otro lado, conflictos en nuestra propia familia. Quizá alguien en familia, de sus amigos, ya no lo vea a usted igual porque ahora usted es un seguidor de Cristo y porque quizá usted ya no comparte algunos mismos intereses de ellos. Por lo mismo, existe, repito, ese conflicto. Entonces, pudiéramos preguntarnos, ¿por qué esto es así? Si la promesa del Señor Jesucristo fue que Él traería paz a mi vida, si Él dijo que todo iba a estar bien, si Él prometió que pues Él iba a darme vida en abundancia, ¿por qué está pasando todo esto? Y créame que al parecer hay ciertos contrastes, contradicciones, pareciese que hubieran contrastes en lo que el Señor Jesucristo nos dice, porque si usted recuerda, por un lado, Jesucristo menciona ya en Juan 14:27, en la primera parte, Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero si vemos en otro pasaje, allá en Mateo 10:34, el mismo Jesucristo nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Es decir, sin embargo, aunque por un lado Jesucristo dice, les traigo paz, y luego dice, no crean que les traigo paz. Uno pensaría, bueno, Señor, o sí o no, o traes paz o no traes paz. Y pareciese que hay un contraste aquí o una contradicción, pero créame que no la hay. Más bien, la paz que Jesucristo nos ofrece es muy real y es la más importante que el ser humano necesita. Y es esa paz con Dios. Cuando Jesucristo dio su vida por nosotros, Él vino y estableció esa paz con Dios. Sin embargo, esta paz con Dios está en constante lucha con lo que el mundo ofrece, ya que mi relación y obediencia a Dios hará que en automático haya una directa confrontación con el mundo y sus deseos. Entonces, la demanda de Dios para sus seguidores es sumamente fuerte, al grado que pudiera
son algo incomprensible. De hecho, Jesús le dice a sus seguidores, el que ama a padre o madre más que a mí, dice, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esto lo vemos ahí en Mateo 10:37. Créame que sin duda esta es una demanda sumamente impactante desde nuestra perspectiva, pero desde la perspectiva de parte de Dios, desde la perspectiva divina, cuando vemos lo que Dios nos ofrece al seguirle, créame que nada es demasiado en comparación. Existe un gran costo en seguirle al Señor Jesús, sí, pero Dios demanda amarle por encima de absolutamente todo. Pero nos vamos a dar cuenta que cuando somos obedientes a Dios y le creemos a Dios, Él hace que esa entrega valga la pena para nuestras propias vidas y para nuestra familia. Créame, porque Dios nunca se queda con nada. El tercer aspecto de sus notas tiene que ver con el hecho de negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Sabe que las expectativas de los discípulos de Jesús estaban muy erradas. Ellos pensaban que Jesucristo iba a derrocar al imperio romano y establecería su reino terrenal en ese entonces o en ese tiempo. Pero no fue así, sino que hasta después de la resurrección del Señor Jesucristo y la ascensión del Señor Jesús, que ellos empezaron a comprender verdaderamente la misión del Maestro. Es decir, en el último viaje del Señor Jesucristo y sus discípulos a Jerusalén, el Señor les menciona que Él tenía que ser entregado, Él sería muerto, sería finalmente resucitado. Y esto, créanme, que conmocionó, como sabemos, el entorno de los discípulos. De hecho, Pedro mismo reprende, toma parte del Señor Jesucristo, lo reprende por decir esas cosas. Jesús mismo le responde de una manera categórica, le dice, aléjate de mí, Satanás. Y en esta reprensión del Señor Jesucristo hay algo que podemos aprender. Es una lección de vida que vemos, que es este aspecto de que en la vida cristiana existe una tensión real entre el pensamiento limitado nuestro del hombre y la sabiduría de Dios. Lo que parecía un instinto de preservación de Pedro para con el Señor Jesucristo era más bien una trampa del mismo enemigo para evitar la redención de la humanidad. De inmediato el Señor Jesucristo, después que reprende a Pedro, Jesucristo se voltea y le dice a los demás, les exhorta de una manera categórica a los discípulos y les dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme, allá en Mateo 6:24. Es decir, Jesucristo es muy concluyente en esta declaración. Es decir, no existe titubeo en lo que Él espera de sus seguidores. Si alguien toma la decisión, Jesucristo en un sentido les dice, si alguien toma la decisión de seguirme, debe abandonar su forma de vida, debe decidir tomar su cruz y debe seguirme. En otras palabras, debes morir a tus aspiraciones terrenales y obedecer a Dios. Y créeme que en esa decisión encontraremos la verdadera vida y propósito real en nuestro diario vivir. Y a manera de conclusión, sabe que no cabe duda que al estudiar esta temática, que Dios realmente demanda de sus seguidores un compromiso muy completo. Los discípulos, después de 3 años caminando con el Maestro, no alcanzaron a comprender la dimensión real de lo que significaba seguir a Jesús, sino que fue hasta la misma semana de la crucifixión de Jesús que llegaron a percibir lo que el Señor Jesucristo demandaba sobre sus vidas. Y créanme que pensando en esto, de la misma manera, es posible que usted y yo estemos siendo parte de la iglesia por años o décadas y aún así no haber entendido lo que realmente significa ser seguidor de Cristo Jesús. Y créanme que Dios pide de nosotros una entrega total
Y el costo del discipulado, por lo tanto, es muy alto, pero créame, vale la pena. Y a manera de conversar ahí en su grupo familiar, yo le voy a pedir a que, según lo que hayamos estudiado ahorita, o lo que hemos estudiado, ¿cómo considera usted que es el discipulado verdadero? ¿Cómo lo puede poner usted en sus palabras? ¿Cómo es el discipulado verdadero? Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, y ayúdanos a poder estar dispuestos a pagar, Señor, el precio del discipulado, el precio de seguirte. Y gracias porque tú siempre nos das el valor para seguir adelante y obedecerte en nuestras vidas. Y a ti damos honor y gloria por siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos los bendiga a todos. Gracias por tomarse el tiempo de estar en esta reunión. Vamos adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.